Padre, gracias por la vida, gracias por la libertad que tenemos, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de invocar tu nombre, de buscar tu rostro, Señor, para adorarte, para glorificarte. Padre, gracias por el camino que ha sido abierto para poder llegar ante tu presencia con libertad, porque podemos estar seguros de que tus oídos están inclinados a nosotros y que tú oyes nuestra oración, tú recibes nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ofrenda. Y podemos también estar seguros que por tu Espíritu Santo tú aplicas tu palabra en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por tu obra en nosotros hasta el día de hoy. Gracias por todas tus bondades, por los beneficios que hemos recibido de parte de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú vas a hablar a nuestra vida, vas a aplicar tu palabra en nuestro corazón, porque vas a obrar de manera que podamos establecernos en la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para glorificarte, para bendecirte, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 9. Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Yo quiero mostrarle que el apóstol Pablo estaba interesado en que los creyentes fueran llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia. Y ahora lo que nos resta es que nosotros también tengamos ese interés, esa hambre por conocer más de la palabra, esa hambre por llenarnos del conocimiento, de la revelación que Dios ha dejado a través de los escritos. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Hermanos, solamente esta escritura nos da una buena base para poder detenernos en una serie de ideas que son sumamente importantes. La última nos habla acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Eso significa continuar recibiendo más conocimiento e ir creciendo, ir avanzando en nuestra vida espiritual. Es importante orar por nuestro crecimiento personal, por el crecimiento individual. Pero es importante también leer la palabra, meditar en la palabra, escudriñar la palabra, para que podamos alcanzar ese crecimiento en el conocimiento de Dios. Otra cosa es orar por el crecimiento de la iglesia, el crecimiento numérico. Orar por que el Señor añada a los que han de ser salvos, que el Señor alcance a otras personas, es otro aspecto. Pero en lo individual, en lo personal, nosotros tenemos que anhelar crecer en el conocimiento de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, Pablo está mencionando varias ideas acá. Y está diciendo de que él está orando por los creyentes de Colosas, para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros ignoramos la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad específica de Dios. Y no oramos para poder saber cuál es esa voluntad. Y Pablo tiene ese interés por los creyentes de Colosas, y él está volviéndose un intercesor para que ellos puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero también dice que él quiere que sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces yo veo, según este texto, que así como hay conocimiento en lo natural, existe el conocimiento espiritual. Así como existe la inteligencia en las cosas naturales o terrenales, existe la inteligencia espiritual. Y de la misma manera podemos aplicarlo a la sabiduría. Hay sabiduría que nos sirve para los negocios, para la vida, para la existencia aquí temporal. Pero también existe una sabiduría espiritual. Entonces nosotros como creyentes tenemos esa oportunidad de poder alcanzar conocimiento, inteligencia y sabiduría de este mundo terrenal,
pero también podemos alcanzar conocimiento, sabiduría e inteligencia en lo espiritual. Amén. Ahora, cuando nosotros llegamos al punto de que hemos recibido la información y la creemos, nuestra vida se orienta, se determina por esas creencias. Pero sucede que en la práctica, en la medida que usted camina por lo que usted cree, llega a un punto donde usted está seguro de eso y ya nadie puede moverlo. Por ejemplo, si usted ha recibido un milagro de sanidad, usted llega a estar seguro que Dios sana. Si nunca ha recibido un milagro de sanidad, puede hacer que crea que Dios sana. Pero cuando ya tiene la experiencia, usted sabe que Él es su sanador. Entonces podemos entender que hay un diferente nivel en el cual nosotros podemos colocarnos. Y yo quiero que nosotros nos demos cuenta esta noche que es importante anhelar llegar al punto de saber, no solamente de creer y de tener cierto conocimiento o entendimiento superficial, sino de estar seguro. Así que quiero hablarle esta noche acerca de lo que sabemos. Y cuando hablo de lo que sabemos es lo que hemos aprendido, pero es algo de lo que nosotros ahora estamos plenamente convencidos. Por ejemplo, en el Salmo 56, verso 9, podemos ver que David tenía una convicción, una seguridad. Y yo quiero tratar de inquietarle esta noche para que usted llegue a ese punto, de que aquello que usted conoce se vuelva algo de lo cual usted está seguro, convencido, pero plenamente persuadido de que eso es así, porque es la revelación de Dios mismo para su vida. En el Salmo 56, verso 9, David expresa que él está seguro del respaldo de Dios. Y entonces está escrito en el verso 9: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Mire la declaración de David: yo sé esto, Dios está de mi lado. Yo sé esto, Dios es mi ayudador. Él está a favor mío. Pero es una posición de seguridad, es una posición de firmeza. Es lo mismo que podemos encontrar con el apóstol Pablo en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. El apóstol Pablo, usted sabe que él padeció persecución, diferentes circunstancias vinieron en contra de él para quitarle la vida, para desanimarlo, para desviarlo del llamamiento, del propósito que Dios tenía para su vida. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo escribió que él padecía por causa del evangelio, pero que no se avergonzaba. Y entonces declara por qué. Y aquí viene la convicción y la seguridad: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire la forma en la que el apóstol Pablo habla: yo sé a quién he creído. Él sabía en quién estaba confiando, en quién se estaba apoyando. Pero luego también él sabía que aquel en el cual él había decidido confiar era poderoso para guardarlo. Así que aunque él tuviera experiencias de peligro, de muerte, aunque él tuviera persecución, aunque él experimentara lo que él experimentara, él sabía algo: él sabía que Dios podía guardarlo. David sabía que Dios estaba de su lado. Pablo sabía del poder de Dios y sabía que Dios quería usar ese poder. Sabía que Dios era poderoso, pero también sabía que Dios quería usar ese poder para guardar su vida. Ahora, vea entonces la diferencia de lo que es estar seguro de algo a saber algo o a tener una información sobre algo. Alguien podría pensar, alguien podría creer que Dios puede salvar, que Dios puede proteger, que Dios puede librar de accidentes, que Dios puede librar de la muerte. Pero la forma en que estos hombres hablan es una forma de una convicción, y lo declaran porque su confianza está puesta plenamente en el Señor, sobre la base de un conocimiento. Y yo quiero tratar de que usted comprenda
La diferencia que hay en que usted simplemente se mantenga en el nivel de creer, que no es que sea malo, porque según la palabra de Dios, la fe es la convicción de lo que se espera. Y es bueno llegar al punto de que creemos la palabra. Pero yo estoy tratando de mostrarle que después de creer, el nivel más elevado es que yo estoy seguro. Una cosa es que usted crea que Cristo va a venir, pero otra cosa es que usted esté seguro que Él volverá. Entonces todo el mundo puede moverse, todo el mundo cristiano puede moverse en el nivel del creer. Pero hay un grupo de creyentes que sobresale, se levantan a otro nivel, al nivel de convicciones, de seguridad, y no son movidos para nada. Y eso es lo que quiero tratar de mostrarle en base a estas escrituras que nos muestran la convicción con la cual estos hombres hablaban. Ahora, antes de mostrárselo, quiero hacerle ver que Dios mismo lamenta que el pueblo, su pueblo, no conozca, no esté lleno de conocimiento. Pablo estaba interesado de que los creyentes alcanzaran sabiduría, inteligencia, conocimiento. Pero Dios revela en un par de ocasiones a través de los profetas que Él lamenta que su pueblo no tenga conocimiento. Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida, porque todos nosotros llegamos a un punto donde ya conocemos algo de Biblia, o conocemos bastante de Biblia, pero Dios quiere que usted esté lleno. ¿Qué tan llenos estamos? Es el asunto. ¿Qué tan lleno está usted del conocimiento de la palabra? ¿Qué tan lleno de inteligencia está usted? ¿Qué tan lleno de sabiduría está usted? Ahí es donde tenemos que enfocarnos para que podamos anhelarlo. Dice Isaías, capítulo 1, verso 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire cómo Dios inspira al profeta Isaías para que exprese la forma en que Dios mira la condición de su pueblo, y ocupa la figura, la imagen de un buey. Mire esa frase, hermano: el buey conoce a su dueño. Esto lo que está estableciendo es la idea de que el animal que ha sido utilizado para trabajar continuamente por una persona, llega a identificar quién es su dueño. Y está hablando en el caso de un buey, ¿verdad? Un animal ocupado para el trabajo forzado. Ya no digamos, por ejemplo, un caballo, que no es utilizado generalmente para un trabajo tan duro como el buey. Ya no digamos un perro que no trabaja. Y quizás un ejemplo más claro sería ese, ¿verdad? El perro conoce quién es su amo. Y cuando el perro huele, cuando el perro sabe que va llegando el dueño, usted sabe cómo se alegran los animalitos. ¿Alguien tiene un animalito que se alegra cuando usted llega a la casa? Entonces, Dios está usando esa comparación y diciendo: el buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre, o sea que conoce cuál es el caminito para ir a descansar, para ir a dormir. El asno, el pesebre de su señor. Y luego lo pone en contraposición. Pero Israel no entiende. Mire qué triste, ¿verdad? Que el buey conoce, el asno sabe dónde está el pesebre, pero Israel no entiende quién es su Dios. Israel no entiende cuál es la voluntad de Dios. Israel no sabe cómo agradar a Dios. Y Dios lo resume con esta frase: mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces es tremendo cuando vemos que lo que Dios hace es que inspira al profeta para que le dé una lección al pueblo, haciéndole saber que los animales actúan de una mejor manera que su pueblo. Entonces concluimos diciendo: Dios lamenta que su pueblo no conozca, que su pueblo no tenga entendimiento. Y por eso también en Oseas dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahora, hemos establecido que el apóstol Pablo hablaba con convicciones. Y Pablo está interesado en que los creyentes lleguen a estar llenos de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento, para que puedan hablar de esa manera, con convicción. Y como el tema de esta noche es lo que sabemos, vamos a ver algunas escrituras que el apóstol Pablo utilizó, en las que expresó esa convicción o esa seguridad. Así que comencemos con 2 Corintios capítulo 5, verso 1.
Quiero que vea la diferencia, hermano, de hablar acerca de tener esperanza como algo que es un tanto vago, de creer que ya es una seguridad, una convicción de que algo que no hemos visto es real y existe. Pero lo más importante, estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido, como decía el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo. Veamos cómo en 2 Corintios 5 él hace una declaración que habla de seguridad. Y el punto es que usted llegue a abrazar ese mismo conocimiento y a vivir con esas mismas convicciones. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando acerca del cuerpo glorificado, hermano. Y entonces de nuevo quiero tratar de hacerle ver los diferentes niveles. Alguien puede tener la esperanza de que los muertos van a resucitar, pero luego alguien camina, avanza un poco más arriba de esa esperanza y llega a creer: no, yo creo que los muertos van a resucitar. Pero luego alguien, y ese alguien debería ser usted, llega a un nivel más arriba y usted está seguro que usted va a resucitar y que usted va a ser vestido de un cuerpo incorruptible. Pero todo comienza como con una esperanza, avanza hacia una seguridad por la fe, porque todavía no lo ha visto, no lo ha experimentado, pero termina con una convicción. Y Pablo está diciendo eso. Ahora, ¿por qué Pablo sabe eso? Porque Pablo ya fue al tercer cielo. Pablo sabe que Jesucristo está vivo, que Él está resucitado. Pablo sabe la realidad de las cosas espirituales. Entonces Pablo llega al nivel experimental y entonces escribe de esa manera en varias escrituras. Sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se aplica en dos maneras. Se aplica hacia nuestro cuerpo, vestido de inmortalidad, de incorruptibilidad, como él escribió en 1 Corintios 15. Él habla acerca de ser vestido de gloria, de poder, y lo habla no como una esperanza, no como una idea, una posibilidad, sino que lo habla como una revelación. Y él dice que hasta hay un orden para la resurrección. Cristo en las primicias es primero, luego los que son de Cristo. Pablo habla acerca de que hay un orden en la resurrección porque él sabe cómo van a suceder las cosas. Entonces, bueno sería, hermano, que nosotros sepamos que si nuestro tabernáculo se deshace, tenemos una habitación mucho mejor en los cielos. Pero la otra aplicación es la casa, es la vivienda. Que aunque aquí en lo terrenal no tengamos mayores comodidades, mayores recursos, en los cielos hay una ciudad, la Nueva Jerusalén, y nuestra ciudadanía está en ella. Amén. Luego en 1 Corintios capítulo 8, verso 4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: acerca pues de las viandas, de las comidas que sacrifican a los ídolos. En aquel tiempo los romanos acostumbraban a hacer festivales donde había comida dedicada a alguno de los dioses paganos, algunos de los ídolos. Y entonces él dice: acerca pues de esas comidas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos ya saben eso aquí también? Los ídolos no son nada. Pero hermano, hay millones de personas que creen que los ídolos son algo. Hay muchísima gente que en una actitud sincera, en una actitud de corazón, en una actitud de ignorancia, creen que los ídolos pueden escucharle. Creen que mientras están postrados delante de un ídolo, o en el caso de los ídolos que ocupan los hindúes, por ejemplo, y mientras ellos traen ofrendas y hacen sacrificios, ellos piensan de que ellos están agradando a una divinidad. Pero viene Pablo y habla de una manera tajante y dice: nosotros sabemos que un ídolo no es nada.
Y por eso es que muchos evangélicos de una manera grosera dicen pedazo de palo, ¿verdad? Y ofenden a la gente que ha puesto su confianza en los santos, y ofenden a la gente que tiene cierta devoción, por ejemplo, con las imágenes de la Virgen. Y entonces hablan pedazos de palo que no pueden oír, que no pueden hablar. Ahora Pablo lo dice de una manera muy prudente, de una manera muy sensata, muy sabia. Nosotros sabemos que un ídolo no es nada. Un ídolo no puede oír. Un ídolo no puede obrar. Un ídolo no puede responder. Un ídolo no es nada. Pero luego también Pablo agrega, sabemos que no hay más que un Dios. Pablo habla de una forma segura. Es que no es un asunto de que hayan varias divinidades. Solo hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿cómo se llega a ese conocimiento? A través de la revelación de la palabra. Entonces vea la condición en que nosotros estamos como iglesia. Estamos en una condición privilegiada porque nosotros tenemos acceso a un conocimiento, a una información, la Biblia. La Biblia es la información que usted puede adquirir. Cuando usted se llena de esa información, usted puede llegar al punto de la creencia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted oye la palabra, oye la palabra, oye la palabra, y después de que ese conocimiento le ha sido transmitido, se convierte en fe. Y cuando usted camina en fe sobre la palabra de Dios, camina sobre la convicción, sobre la seguridad de que sí es la palabra de Dios, es la revelación del Dios de los cielos, llega al punto donde la puede experimentar y se da cuenta que es realidad. Pablo llegó al punto donde supo que Jesucristo había resucitado, que Él estaba vivo, y entonces comienza a escribir cosas como esta, que a Él están sujetos todos los principados, todos los poderes, todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, dijo. Pero Pablo no está hablando de eso así como una información que es una posibilidad, como que es algo que se sospecha que sí, es bastante seguro, sino que él lo habla desde el punto de vista de que es la realidad. Él sabe que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el Señor, que Él tiene el poder para dar vida. Entonces cuando Pablo escribe, hermano, vea qué interesante es descubrir que él habla desde este punto de vista de una experiencia, de una seguridad, y por eso él dice, sabemos. Así que Pablo sabía que un ídolo no era nada. Pero ubiquémonos en el ambiente donde él se desarrolló, en Roma, donde había muchos ídolos. Mucha gente confiaba en los ídolos. Entonces, leer la carta del apóstol Pablo que decía, un ídolo no es nada, chocaba contra las creencias de muchísimas personas. Pero Pablo estaba hablando la verdad, y nosotros tenemos acceso a esa verdad, y tenemos que vivir convencidos de esa verdad, y hablar de esa manera, sabiendo que hay un solo Dios, sabiendo que hay un solo mediador, sabiendo que en ningún otro hay perdón de pecados. Entonces, bajo ese enfoque, hermano, la iglesia evangélica tiene una revelación única. Los mormones, por ejemplo, piensan que tienen una revelación única, y sí es una revelación única, pero equivocada. ¿Sabe usted que los mormones sostienen que Jehová Dios antes fue hombre y que llegó a desarrollarse tanto que se convirtió en Dios? Tienen otros libros aparte de la Biblia, tienen un par de libros, el libro de Mormón, y creo que el otro se llama La Perla de Gran Precio. Tienen otras revelaciones únicas, pero equivocadas. Pero nosotros tenemos la revelación de Jesucristo, la revelación del Dios vivo en la persona de Jesucristo. Y entonces podemos vivir seguros, como el apóstol Pablo dice, los ídolos no son nada y solo hay un Dios en la tierra, en el mundo, en los cielos, solamente hay un Dios. Entonces Pablo dice, sabemos, nosotros ya sabemos eso. En Romanos 8:28 el apóstol Pablo escribió algo que es uno de los textos favoritos míos, y él lo conecta con esa misma idea, lo que sabemos. Ahora, yo lo que quiero llevarlo, mi hermano, esta noche es a que usted llegue al punto de hablar de lo que usted sabe. ¿Amén? Yo quiero que usted pueda hablar de lo que usted sabe, porque el saber se limita a una condición experimental
de la realidad, de algo que es verdadero, de algo que es incambiable. La creencia se sustenta sobre aceptar que algo es verdad, pero si no está en la palabra, aunque esa creencia sea sincera, puede ser una creencia equivocada. Entonces el nivel del creer se queda abajo del nivel de las convicciones y del nivel del conocimiento experimental. Y yo quiero tratar de llevarlo a ese punto, donde usted no solamente crea que Cristo viene, sino que usted sepa que Él viene. No solamente crea que Jesús es el Señor, sino que usted sepa que Él es su Señor. No solo crea que Él sana, sino que usted sepa que Él es su sanador. No solamente crea que Él puede guardarle, protegerle, sino que usted sepa que Él es su protector, su ayudador. Entonces, llevarlo a ese nivel de experiencia es lo que me interesa tratar de lograr a través de inquietarlo con estas escrituras. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos. Pablo no dice, y tenemos la esperanza. Pablo tampoco dice, tenemos la creencia, sino que Pablo dice, sabemos. Y cuando Pablo ocupa esa frase, sabemos, tenemos que entender que lo que él está diciendo es, estamos seguros de. Pablo estaba seguro de muchas cosas, hermano, porque él llegó al nivel experimental. Pablo creció. Pablo había sido educado conforme a la ley. Pablo había sido formado por Gamaliel. Pablo conocía todo lo que era sobre la vida de un fariseo, pero Pablo luego tuvo que aprender sobre lo que significaba ser un discípulo de Cristo. Pablo conoció, Pablo creció, Pablo creyó, y Pablo llegó a estar convencido, persuadido, seguro. Y esta es una de las áreas prácticas más importantes. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa, hermano? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Detengámonos un poquito porque esto es sumamente importante. Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles sabemos que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. En la versión inglesa dice de una manera un tanto diferente, aunque el enfoque es el mismo, y dice que todas las cosas van a obrar y se van a sumar una con otra a fin de que al final usted tenga éxito. Entonces Dios puede sumar, mi hermano, las cosas negativas que a usted le pasan. Dios puede sumar las personas que hay cerca de usted. Dios puede sumar circunstancias para que todas estas cosas juntas le ayuden a que usted alcance la bendición. Pero vea cómo lo dice Pablo, sabemos. Pablo sabía, Pablo estaba seguro, Pablo había experimentado que todas las cosas servían para bien. Y sabe, hermano, que muchas veces las cosas malas que nos pasan sirven para que algo bueno venga. Y a veces también sucede al revés, las cosas buenas que nos pasan, viene el enemigo y las utiliza para algo malo. Pero qué bueno saber que Dios está en control de todo. Y qué bueno llegar hasta este punto de convicción como la del apóstol Pablo, donde él ya no se preocupaba por las circunstancias que le estaba pasando. No le preocupaba la pérdida, no le preocupaba la persecución, no le preocupaba su condición personal. No, él sabía algo. Él sabía que a todos aquellos que aman a Dios, siempre al final habrían de experimentar bendición, victoria, la gracia de Dios, y habrían de alcanzar, en otras palabras, el éxito que Dios tenía determinado para ellos. Entonces, cuando usted está en medio de un ambiente de dificultad, de necesidad, usted tiene que recordar esto. Esta es la información. Pero usted ocupa la información para creerlo y entonces comienza a reaccionar. No, yo creo que Dios va a obrar en esta circunstancia. Pero usted todavía puede llegar más elevado. Si es que ya comenzó a experimentarlo en otras áreas de su vida, puede llegar al punto donde está pasándole algo negativo ahorita, pero usted vive con la seguridad. Yo sé que Dios está obrando en medio de estas circunstancias y que al final yo voy a ver la bondad de Dios en mi vida.
al final yo voy a ver a Dios glorificándose en mi vida. Porque Dios está obrando en todas las cosas para que me ayuden a mí, para mi bien. Así que esto establece nuestra vida en una posición como que si fuera invencible, hermano. Porque imagínense ustedes los creyentes en el ambiente en que se desarrollaron. El apóstol Pablo siendo perseguido. El apóstol Pablo con el conocimiento de que los apóstoles anteriores a él habían sido asesinados. Pablo pudo haber vivido con el temor de ser asesinado, pero a Pablo lo perseguían, a Pablo le pasaban un montón de cosas y nada lo detenía. Y Pablo trae esta revelación, hermano, de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y es importante detenernos en ese punto porque eso significa que aún las cosas negativas, las cosas malas, las desgracias, la pérdida puede obrar para bien en nuestra vida. Pero como esto es algo bien personal, que usted lo llegue a experimentar, no es algo que se pueda agarrar así a nivel de una enseñanza, sino que usted tiene que llegar al punto donde su corazón confía de tal manera en Dios que usted llega a probar que realmente Dios nunca la ha dejado. Dios nunca lo ha dejado y Dios está obrando en medio de la angustia. Porque Él prometió, según el Salmo, ¿verdad? Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Entonces Dios está obrando. Uno puede tener el conocimiento de que Dios obra en los que confían en Él. Uno puede tener la fe de que Dios obra, que Dios es bueno, que Dios es fiel. O uno puede tener la convicción y la seguridad. Él está obrando en mi vida. No lo veo, no entiendo, pero Dios está en control. Entonces una cosa es vivir por el conocimiento básico, la información. Otra cosa es vivir por la fe, por la creencia. Pero otra cosa es vivir con la convicción, la seguridad. Y esa seguridad lleva al creyente a hablar de esta manera: yo sé, yo sé. Pablo decía: yo sé en quién he creído. David decía: yo sé que Dios está por mí. Ahora Pablo nos está enseñando que desde su punto de vista como apóstol, él sabe que si su morada terrestre se deshace, hay un edificio en el cielo. Él sabe que un ídolo no es nada y que solo hay un Dios en el mundo, aunque vivía en un ambiente lleno de ídolos. Y él sabe que a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar a bien. Ahora, eso es lo que surge del corazón del apóstol Pablo. Pero veamos otro ejemplo, a otro personaje. Veamos al apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. El apóstol Juan también, hermano, llegó a ese punto experimental. Y realmente es necesario, hermano, que usted se mentalice en que no se trata únicamente de crecer acumulando información, sino de crecer en nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios, y de crecer en nuestras convicciones. Entonces es como que yo quiera tratar de ponérselo en 3 niveles: tener información, tener fe, tener convicciones y tener seguridad. Y Juan también llegó a ese nivel. Juan tuvo grandes revelaciones de parte de Dios. Juan tuvo muchas experiencias directas en la relación, en la dependencia, en la comunión con el Señor Jesucristo. Pero al final Juan recibió revelaciones que nadie más recibió, hermano. Entonces Juan puede hablarnos de una seguridad, Juan puede hablarnos con convicción, porque él experimentó cuando él fue llevado al tercer cielo, cuando él mira el ambiente celestial, cuando él mira al que está sentado en el trono y al Cordero siendo adorados. Juan llegó al punto donde él no solamente sabía o tenía la información de que Dios había de recibir la adoración, creía que Jesucristo iba a ser adorado, sino que él sabía que esa era la realidad. Ahora, el asunto es lograr que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos ir elevando nuestra comunión con Dios, desde la información a la creencia, y de la creencia a la seguridad que se provee, que es fundamentada muchas veces en la experiencia de la palabra de Dios. Miren lo que el apóstol Juan escribió. Primera de Juan 5:19.
sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos aquí saben que son de Dios? Porque hay un montón de cristianos que no saben que son de Dios. ¿Qué significa saber que son de Dios? Que son propiedad de Dios. Y si alguien es propiedad de Dios, no es propiedad del mundo, no es propiedad del diablo, ni es propiedad de sí mismo. Si alguien es propiedad de Dios, es propiedad de Dios. Cuando usted llega al punto de que usted sabe que usted es propiedad de Dios, usted entiende cuál es su identidad, su posición. Pero cuando usted no sabe que usted es de Dios, usted puede pensar que usted está bajo el poder del diablo. Y por cierto, Juan está haciendo la separación aquí. Nosotros somos de Dios, la iglesia. Los creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, somos de Dios. Pero el mundo no es de Dios. El mundo está bajo el poder del diablo. Entonces, cuando yo soy de Dios, tengo a Dios como mi protector, como mi ayudador. Tengo a Dios como mi cubierta, mi escudo, mi escondedero. Y el maligno no puede venir a tocarme, porque Jesús dijo que el diablo no puede arrebatarnos de la mano del Padre. Pero eso es para los que están plantados, para los que están en esa posición de comunión, de dependencia con Dios. Entonces, Juan dice de que el mundo está bajo el poder del maligno. Y esto, mire, hermano, es la respuesta que usted le puede dar a cualquier persona que le pregunte: ¿y por qué Dios permite que hayan tantos muertos? ¿Y por qué hay tantos niños que se mueren? ¿Y por qué se muere tanta gente en terremotos y en accidentes? Porque el mundo está bajo el poder del maligno. Dios tiene un pacto con los que le han creído y le han seguido. Dios no está sobre el mundo. Ni Jesús oró por el mundo. Ya le he mostrado eso. Jesús no oró por el mundo. Jesús oró por los discípulos. Y ahora Juan viene y dice: nosotros sabemos. ¿Qué es lo que Juan sabía? Somos de Dios. Mire, hermano, cuando usted ya sabe que usted es de Dios, a usted nadie lo detiene, porque usted es de Dios. Y no importa quién lo rechace, quién lo quiera, no importa nada. Usted es de Dios. Usted es un hijo, usted es adoptado, usted es un heredero, usted está seguro, usted está firme. Y usted puede resistir los ataques del enemigo sobre esa base. Soy un hijo de Dios. Soy de Dios. Soy propiedad de Dios. Pero de nuevo, hermano, tenemos que ver los tres niveles. El nivel de la información. Hay gente de Dios. El nivel de la creencia. Sí, yo creo que soy parte del pueblo de Dios. El nivel de la convicción. Estoy seguro que mi vida le pertenece a Él. Él la ha comprado. Y yo estoy en deuda con Él. Entonces Juan habla de esa manera. Sabemos que somos de Dios. Pero el mundo no es de Dios. El mundo está bajo el poder del maligno. Algo más en el 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios ha venido, hermano? Nosotros sabemos que Cristo vino. Históricamente se puede comprobar. Sabemos que Cristo partió la historia, ¿verdad? Estamos en la era cristiana. Entonces se están midiendo los años después de Cristo. Y eso, hermano, en todo el mundo. En todo el mundo estamos en el año 2018 después de Cristo. Entonces, históricamente se puede probar que Jesús vino a la tierra. Se puede probar a través de ciertos documentos el nacimiento de ese personaje allá bajo el Imperio Romano en Jerusalén. Entonces Juan viene y dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hay un montón de tonteras y locuras por ahí con un montón de falsos hijos de Dios, falsos Cristos, y voy a ocupar esta palabra así fuerte, la burrada más grande es la de la secta o de los seguidores de la secta Creciendo en Gracia, que después de que se murió el José Luis, la mujer de él se quedó como líder de la secta y dice que ella es Cristo Lisbeth, y enseñan que Cristo es mujer. Y hay unos hombres y hay unos matrimonios haciendo enseñanzas para defender que la mujer es Cristo y que siempre Cristo fue mujer. Y uno se queda: realmente esta gente está pero cegada, hermano.
Y por eso usé la palabra burrada. Porque hay tantas tonteras, tantas enseñanzas absurdas, ridículas, hermano. Así como hay varios Cristos ahora mismo, que uno en Brasil, que otro allá por Australia y varios otros más. Nosotros podemos llegar a la convicción, como decía el apóstol Juan, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que volverá de nuevo con poder y sin relación con el pecado. Sabemos que Él va a venir para establecer su reino. Y cuando usted llega a ese punto de convicciones, su vida se fundamenta en esas convicciones. Si usted sabe que el Señor viene, usted vive esperándolo. Si usted sospecha que el Señor pueda hacer que venga, se entretiene por ahí entre la iglesia y el mundo. Pero si usted sabe que Él viene, usted se afirma. Usted está listo, preparado, no preparándose. Porque lo que usted sabe determina cómo usted vive. Entonces Juan dice, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y luego agrega la segunda frase, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Por su Espíritu Santo, Dios da entendimiento para conocer el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Y ahí mismo se agrega una tercera frase, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos están en el verdadero, hermano? Porque mire, tenemos un montón de iglesias y sectas cristianas. ¿Y cómo podemos saber que estamos en el verdadero? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque Juan dice, sabemos que estamos en el verdadero. Estamos unidos a aquel que derramó su sangre. Estamos unidos a aquel del cual la palabra profética se anunció o anticipó todo lo que había de padecer y todas las escrituras que habían de cumplirse en él. Estamos unidos a aquel que es verdadero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan dice que él sabe que el Hijo de Dios ha venido y que les ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y Juan dice, nosotros sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y agrega al final, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Pero mucha gente no lo sabe. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan está diciendo, nosotros sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él lo vio en la gloria, hermano. Juan oyó del Señor, siguió al Señor, creyó en el Señor, pero llegó al punto más elevado. Sabía que Él era el Señor. Sabía que Él era Dios. Sabía que Él era el verdadero. Yo me imagino a Juan, lo voy a llevar al libro de Apocalipsis, cuando él está en esa experiencia espiritual donde hay un rollo que está sellado. Y dice que él lloraba mucho porque no había nadie que abriera el rollo. Pero luego le fue dicho de que el león de la tribu de Judá tenía la autoridad de abrir el rollo, de romper los sellos y de traer la revelación. Y Juan recibió más revelación sobre los eventos que están por venir. Entonces mire cómo nosotros tenemos que hablar. Nosotros sabemos que gran tribulación viene sobre la tierra. Nosotros sabemos que Cristo viene para arrebatar la iglesia. Nosotros sabemos que Él nos levantará y transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al de Él. Pero de nuevo el asunto es en cuál nivel usted se mueve. En el de la información, del conocimiento. Yo sé que Él va a venir. En el de la creencia, yo creo que Él va a venir. En el de la convicción, Él viene y estoy listo y estoy esperándolo. Por eso la palabra nos habla acerca de los que aman su venida. Están esperando la venida. Cuando usted como creyente no llega al punto de saber, usted todavía puede andar por ahí desviado, desenfocado, entretenido, no siendo fiel, no siendo sincero en su entrega. Pero cuando usted llega a saber algo con respecto a Dios, hermano, eso lo afirma. ¿Por qué cree usted que los profetas sufrían tanto?
Porque ellos sabían quién era Dios. ¿Por qué cree usted que los apóstoles dejaron que los mataran? Porque ellos sabían quién era Jesús. O sea, no era un asunto de que habían recibido una información así que con muchas posibilidades, como cuando dice el pronóstico de lluvia, ¿verdad? 80% de posibilidad de lluvia y no llueve, hermano. A pesar de que había 80% de posibilidad. No, los apóstoles y los profetas no sabían que había posibilidad, sabían que el Dios de los cielos se había revelado. Y Dios creo que quiere que nosotros lleguemos a ese nivel de conocimiento donde estamos seguros. Daniel lee la palabra, no la entiende, pero la cree, busca al Dios de los cielos y luego Daniel llega a saber las cosas que van a suceder. ¿Y cómo le hablaba Daniel a los reyes? No, hombre, le dice, lo que pasa es que el Dios de los cielos ha revelado que esto y esto es lo que va a suceder. Y Daniel hablaba las cosas con una gran seguridad, porque le habían sido reveladas de parte de Dios. Pero ¿dónde comenzó todo esto con Daniel? Orando, pidiéndole a Dios revelación. Y cuando la revelación viene, ahora Daniel habla. No, rey, le dice, es que tú eres ese y te has ensoberbecido. Y ni porque a tu padre Dios trajo juicio, tú te has levantado y ahora Dios también te va a juzgar. Daniel hablaba con una convicción y una seguridad porque se movía en el nivel de la revelación, de la experiencia. Mire, hermano, ¿no cree usted que tenía razón Daniel de hablar de esa manera si hablaba con el ángel Gabriel? Un día de repente, varón muy amado, le dice el ángel, ¿verdad? Y Daniel se da cuenta que un ángel está hablando. Y le comienza a explicar que desde el momento que él se dispuso a orar, lo habían enviado a él para poder explicarle, para traer la revelación. ¿Cómo cree que se sentía Daniel, aparte de que le habían dicho que era bien amado? Si usted se siente bien cuando le dicen que bien bonita se ve, si usted se siente bien cuando le dicen que qué guapo anda. Y a Daniel, hermano, que el Dios de los cielos le dice al ángel y viene con ese mensaje, varón muy amado. ¿Cómo cree que se sentía Daniel? Y aparte de eso, con las revelaciones que le trae, hermano. Entonces Daniel hablaba ya no con posibilidades, con probabilidades. Daniel hablaba con convicción. Esto es lo que va a suceder. ¿Y qué dijo Daniel bajo las revelaciones? Viene un reino que va a ser eterno y no va a ser removido. Daniel hablaba con seguridad. Entonces lo que quiero mostrarle es, los hombres de fe, los apóstoles, los profetas, se movieron en ese nivel de revelación que los llevó a ese punto donde ellos ya no vivían por lo que habían oído, no vivían como Job, de oídas te había oído. No vivían en el nivel de la fe, que es muy bueno, es importante, pero está en el medio. Vivían en el nivel de la experiencia y de la revelación. En ese nivel donde usted puede decir, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue obrando milagros de sanidad, porque lo ha experimentado. Dios es proveedor. No solo fue con Abraham, cuando Abraham dijo Jehová proveerá. Él es mi proveedor, porque lo he experimentado. Ya no es un asunto de que usted sospecha de que es posible, que probablemente tal vez. No, sino que usted ha experimentado que Él es el proveedor, que Él es Jehová Jireh. Y entonces usted habla de lo que usted sabe. Así que esta noche quiero mandarlo por ahí, donde quiera que vaya, hablando de lo que usted sabe. Ahora, si no sabe nada, no hable nada. Pero aquello que sabe, háblelo. Diga, yo sé que Dios es bueno. Cuénteselo a alguien. Yo sé que Dios es fiel a su palabra. Amén. Yo sé que Dios está obrando en mi vida y al final veré su gloria. Hable de lo que usted sabe a través de esas convicciones que vienen por las experiencias. Es la forma en que realmente Dios espera que su pueblo viva. Veamos un último de parte del apóstol Juan y concluyamos esta noche. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Juan tuvo grandes revelaciones, Pablo tuvo grandes revelaciones, Daniel tuvo revelaciones, David tuvo revelaciones, los profetas, los apóstoles, todos los que tuvieron revelaciones de Dios en esa relación con Dios, hablaban con seguridad. Entonces hagamos una separación. ¿Quiénes son los que hablan con seguridad? Los que tienen revelación. ¿Quiénes son los que hablan dudosamente? Los que tienen información.
Entonces, ¿ustedes de los que tienen información o de los que tienen revelación? ¿Ustedes de los que han alcanzado conocimiento de tanto oír o ustedes de los que ya tienen experiencias con el Señor? Hay una gran distancia entre ambos casos. ¿Hay alguien que me esté comprendiendo? Juan habla de su experiencia. Imagínense, hermanos, ellos vieron a Jesús transformarse, glorificar, ser glorificado delante de ellos. Ellos vieron que se apareció Moisés y Elías allá juntamente con el Señor. ¿Cómo no iban a hablar ellos con seguridad, con certeza de las cosas espirituales si lo habían experimentado? ¿Cómo usted no va a hablar de la realidad de ángeles si llega a tener la oportunidad de ver ángeles? ¿Cómo no va a hablar de la realidad de la guianza del Espíritu Santo si Dios trata con usted, lo dirige y usted hace según la guianza de Dios y se cumple lo que Dios le diga? Sus experiencias con Dios lo llevan a afirmarse. Pero usted no va a llegar a tener experiencias con Dios, que es el nivel más elevado, si no tiene sus creencias en la palabra de Dios. Y no va a tener creencia en la palabra si no tiene la información de la palabra. Yo quiero retarle esta noche: renuncie a continuar viviendo en el nivel de la información. Eso es lo básico. Avance al nivel de vivir por fe. Tener convicción, tener seguridad, sí es la palabra de Dios. Pero sobre la creencia, avance en esa búsqueda de Dios al nivel de las experiencias. Yo he probado, hermano, que se da y se nos es dado de regreso. Yo he probado eso muchísimas veces. Yo he probado que Dios oye cuando clamamos. Yo he probado que Dios es fiel a su palabra. Veamos lo último que Juan dice con respecto a lo que él sabía. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Una vez más lo mismo, ¿verdad? El que ha conocido, el que ha oído la información, el que cree y el que sabe. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, aquí viene, sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan está diciendo, sabemos que ya somos hijos, pero también sabemos algo: todavía no somos lo que vamos a hacer. Pero sabemos todavía algo más: llegaremos a ser lo que llegaremos a ser cuando Él se manifieste. Entonces Juan está diciendo, nosotros sabemos que en su manifestación por la iglesia es que se va a obrar la glorificación de nuestro cuerpo. Vamos a ser transformados. Pablo habla de eso en Corinto, a los Corintios 15. Juan habla de esto en su carta. Pero ellos lo hacen desde esa perspectiva de que están seguros. Así que, mis hermanos, esta noche la meditación tiene este propósito, esta intención. Usted vive continuamente oyendo la palabra, en otras palabras, recibiendo información. Pero esa información tiene que ser recibida no en su mente, sino en su corazón, para que se convierta en creencia. La información se convierte en creencia. Pero luego la creencia se puede convertir en experiencia. Y cuando usted experimenta, y Dios dice en su palabra, gustad y ved que Jehová es bueno, cuando usted llega al nivel de la experiencia, ahora usted ya no vuelve atrás. Ahora usted permanece. Ahora usted lucha, se sostiene, se resiste a retroceder, porque usted está convencido de que Dios está en control de todas las cosas, aunque usted no comprende lo que está pasando, como le pasó a Job. Así que mi reto esta noche, mi hermano, es que no se conforme con seguir acumulando información, sino que procure que esa información le permita que su fe crezca. Llevarlo al nivel de creencia. ¿Cuáles son sus creencias? Quizás hasta le podría aconsejar, sería bueno que escriba una página, un par de páginas, ¿qué es lo que creo? Y escriba, esto es lo que creo. Y escriba sus creencias.
Pero luego, sobre la base de la creencia y en la comunión con Dios y en la obediencia, llegue al nivel de la experiencia y usted puede escribir entonces otras páginas poniendo: esto es lo que sé, que Dios responde cuando yo clamo a Él. Esto sé, que los demonios se van en el nombre de Jesús. Esto sé, que cuando siembro, yo cosecho. Y usted pone todas aquellas cosas en las que usted está teniendo una experiencia espiritual. Amén. El reto le queda a usted ahora. La meditación estaba bajo el tema lo que sabemos, pero el punto más importante es que quienes hablaron de esa manera, hablaban de esa forma porque habían llegado al nivel de experiencias con Dios. Y todos podemos llegar a ese nivel dependiendo de nuestra disposición, de la comunión con nuestro Padre, de acuerdo a la palabra. Oramos. Señor, te damos las gracias. Reconocemos que tú nos estás sosteniendo, guardando, ayudando. Tú nos has dado vida. Tú te has manifestado hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Tú has sido paciente. Tú has sido bueno. Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene